Bueno, vamos a empezar hoy con nuestro segundo tema de Identidad 2.0. Hace 8 días hablábamos del nuevo nacimiento, sí, que fue la verdad un tiempo muy especial, y pues lo que acabamos de vivir pues también fue un tiempo como maravilloso, realmente una muestra de la misericordia de Dios. Entonces bueno, súper. Para empezar, quiero que profundicemos. Quiero que profundicemos un poquito, porque hace 8 días no pudimos explicar mucho por qué se llama Identidad 2.0, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya les voy a contar un poquito de eso, ¿sí? Identidad, ¿por qué? Porque si vamos al significado de identidad, es muy importante, y dice conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿y 2.0 por qué? Porque, no sé, bueno, esto es de tecnología, más que todos los hombres deben saber que es como cuando algo se está actualizando, 2.0, ¿sí? Entonces casi que es nuestra identidad es en Cristo actualizándose, ¿sí? ¿Cuál es? O muchos seguramente descubriendo esa nueva identidad, ¿no? Realmente entonces, recordar qué nos distingue de nosotros, qué nos caracteriza en Cristo, ¿sí? Cada uno de nosotros en Cristo debemos tener unas características específicas, ¿sí? No sé si muchos de ustedes las conocen, dones, ese tipo de cosas tienen que manifestarse en nuestra nueva identidad en Cristo, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos que vayamos viendo durante esta serie, que es un poquito larga, pero bueno. Y hoy para eso vamos a ver, hace 8 días veíamos nuestro nuevo nacimiento en Cristo, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco cómo alimento esa nueva vida, ¿sí? Ahora que tengo ahora en Cristo, ¿cómo la alimento? Entonces vamos a ver un poco eso. Entonces, un momento, me adelanté, listo. Entonces, para entender cómo me alimento en Cristo, vamos a partir entendiendo qué significa la palabra alimento, ¿cierto? Uno dice alimento, no, pues muy fácil, alimento es comida, ¿cierto? Alimento es todo lo que como, pero como somos fans de los significados de las palabras, busqué el significado de alimento y encontré algo muy chévere. Les voy a leer. Dice que alimento es una sustancia nutritiva que toma un organismo o ser vivo para mantener sus funciones vitales, ¿sí? Entonces el alimento no es solo comida, sino debe ser algo que le dé vida a mi cuerpo o a un organismo o ser vivo, ¿sí? Entonces eso me pareció muy importante, porque uno dice alimento, no, pues alimento es cualquier cosa que como, ¿cierto? Pero realmente debe ser algo que le dé vitalidad y vida a mi cuerpo, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes les gusta, no sé, la hamburguesa, por ejemplo, levanten la mano. Como todos, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué pasa si... Samuel, bueno. ¿Qué pasa si desayunamos hamburguesa, almorzamos hamburguesa, comemos hamburguesa todos los días? ¿Será bueno para nuestro cuerpo? ¿Será un buen alimento? ¿Cumplirá ese propósito? Estamos viendo que el alimento debe cumplir un propósito, y es que mantenernos vivos, ¿sí? Entonces debe ser muy importante. Yo sé, de pronto las mamás a uno le dicen todo el tiempo, bueno, a mí, yo me alimento así, de pronto no se note mucho, me alimento bien, entonces mi mamá me dice todo el tiempo, aliméntese bien, y haciendo este estudio entendí un poco de eso. El alimento debe ser un buen alimento para nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, si como hamburguesa todos los días, a toda hora, pues no va a ser un buen alimento, porque lo que va a causar en mí es traer enfermedades, traer, no sé, daños de mi corazón, entonces no está cumpliendo con el propósito. Entonces es muy importante entender que el alimento debe cumplir un propósito, y es mantener unas funciones vitales o dar vida, ¿sí? Ese es el propósito del alimento. Entonces, bueno, porque toda esta introducción, vamos a ver, entonces, ya teniendo claro qué es el alimento, ¿sí? Y para qué nos sirve, vamos a ver qué de nuestro ser necesita ser alimentado, ¿sí? Por favor, vayamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién me ayuda? Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quieres leer? ¿Sí? Fuerte. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, el alma y cuerpo mantenga sin culpa hasta que vuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos
Ya está ahí, muchas gracias, Mateo. Entonces, yo tengo otra versión y dice que Dios mismo, el Dios de paz, os haga perfectamente santos y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para que regrese nuestro Señor Jesucristo, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según esto, me causó mucha curiosidad porque él está diciendo que conservemos perfectos y santos tres cosas que conforman nuestro ser, ¿sí? Nuestro ser, dice que es el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, esas tres cosas hacen que nosotros estemos vivos, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, entendiendo qué es el alimento y que tenemos tres cosas que tenemos que alimentar, vamos a empezar a ver cómo alimentamos cada una, ¿listo? ¿Cómo alimento mi cuerpo, por ejemplo? Con buena comida. Bueno, ya nos quedó claro que debe ser buena comida, ¿no? No coman hamburguesa todos los días, por favor. ¿Listo? Entonces, es muy importante, y es muy importante cuidar nuestro cuerpo, chicos, porque no solo por salud, sino realmente la palabra quiere que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean perfectos y santos, esperando su venida, ¿sí? ¿Cómo alimento mi alma? Con las emociones, pero buenas emociones, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo amor en mi corazón, tengo, no sé, soy la persona más tierna del mundo, pero si yo no brindo eso, ¿mi alma estará siendo alimentada? Seguramente no, ¿cierto? O todo lo contrario, si yo tengo sentimientos, no sé, de relaciones tóxicas guardados en mi corazón, si tengo ira, si tengo dolor en mi corazón y no quiero sanarlo, mi alma no va a estar bien. Entonces debo también alimentar bien mi alma, ¿sí? Es muy importante. Pero entonces, si alimento bien mi cuerpo y mi alma, ¿cómo ahora alimento mi espíritu? ¿Sí? Es la pregunta. Hace 8 días hablábamos de nacer de nuevo, ¿sí? Muchos de los que no estuvieron, súper que puedan escuchar la charla porque realmente estuvo muy chévere y es como el inicio de esta nueva identidad, es nuestro nuevo nacimiento en Cristo, ¿sí? Nacer de nuevo, ¿cómo? Entendiendo que por medio de Jesús, nosotros somos perdonados de nuestros pecados, pero sobre todo del más importante y es nuestra muerte espiritual, ¿sí? En ese momento nacemos de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo ahora? Entonces, ¿cómo alimento ahora esa nueva vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Lo dividí como en tres partes. Entonces, la primera parte es que entendamos que el nacer de nuevo significa que Dios quitó nuestro espíritu viejo, ¿sí? Muerto por Adán, y nos puso un nuevo cuerpo espiritual. Vamos por favor a Romanos 8:11, ¿quién me ayuda? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Dale, Juan. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Muy bien. Súper, porque está diciendo que el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive ahora en nosotros, ¿sí? Que Él nos dio un nuevo cuerpo, que Él nos dio el mismo espíritu, ¿verdad? Dios nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Y ahora nosotros debemos alimentar o mantener con vida ese espíritu, ¿sí? Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo alimento ahora mi espíritu? ¿Cómo lo mantengo con vida? ¿Sí? Muchas veces uno piensa, no, pues a través de la palabra, ¿cierto? Entonces, no, pues la palabra es la vida. Vamos, porfa, a Juan 6:35, alguien que me ayude, y Juan 6:54 al 56. Juan 6:35 y Juan 6 del 54 al 56. ¿Quién me ayuda con Juan 6:35? Kate levantó la mano primero. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no volverá a tener hambre y el que cree en mí no volverá a tener sed. Muchas gracias. Bueno, Jesús está haciendo una afirmación. La primera afirmación es que Él dice que Él es el pan de vida, ¿sí? Que si vamos a Él nunca volveremos a tener hambre y si creemos en Él no tendremos sed jamás. Pero porfa leamos Juan 6 del 54 al 56, dale Samuel. Juan 6 del 54 al 56. Del 54. ¿El 56? Sí. Bueno,
nueva traducción viviente. Listo. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Muchas gracias, Samuel, muy bien. No hay problema. Ahí. Listo, entonces vemos aquí que hace otra afirmación. Primero nos está diciendo que Él es el pan de vida, ¿cierto? Y nos da dos aclaraciones. Y luego nos está diciendo que todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre va a tener vida eterna. Yo hacía una retrospectiva y me imaginaba en ese momento los discípulos escuchando eso, ¿no? Escuchando como todo aquel que coma mi sangre y beba mi carne, o sea, así como muy puntual. Entonces yo quedé como, no, pues debió haber sido tremendo en ese momento, porque ellos ¿qué se imaginaron, cierto? ¿Qué se habrán imaginado? Pero entonces, en el versículo que leímos, en Juan 6:35, bueno, Juan 6, para que lo lean en serio, es súper, o sea, Juan 6 está hablando del pan de vida, de su cuerpo, de su carne, o sea, es súper chévere para que tomé unas porciones porque, bueno, es un poco extenso. Pero entonces Juan 6 nos está hablando todo el tiempo de eso. Y en el primer versículo que leímos dice que yo soy el pan de vida, pero hace dos aclaraciones. Dice que viene a mí nunca volverá a tener hambre. ¿Cómo relaciono el hambre con la carne? Por ejemplo, la carne puede saciar mi hambre, ¿cierto? La carne sacia mi hambre, ¿verdad? El que cree en mí, y después vuelve y dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Cómo relaciona la sangre? ¿Será que tiene relación con esa sed? Está hablando de que la sed, de que creer en Él, no, de que si creo en Él no volveré a tener sed jamás, ¿sí? Entonces yo encontré una relación en esas dos cosas. Entonces, ¿qué sería la sangre y qué sería la carne? La sangre dice que es creer en Él. ¿Cómo? Como hijo de Dios. Hace 8 días hablábamos, bueno, Aleja explicó en el tema, que realmente nosotros debemos de creer en Él, pero como hijos de Dios. ¿Cómo? Como hijo de Dios, creyendo que Él realmente limpió nuestro pecado. ¿Cuál pecado? ¿Los que hacemos a diario? No, el pecado de nuestra muerte espiritual. Si usted de pronto viene por primera vez y escucha eso de muerte espiritual y se le hace un poco loco, sí, usted está muerto espiritualmente, todos nacemos muertos. Y gracias a Jesús nos dio una nueva vida, ¿sí? Entonces, tomar su sangre es creer en Él. Y dice que nunca vamos a volver a tener sed, ¿sí? Y será, bueno, yo les dejo como una pregunta de reflexión. ¿Será que sí estamos creyendo eso? ¿Realmente ustedes están creyendo, están bebiendo su sangre? ¿O todavía tienen sed? ¿O todavía están pensando, bueno, si es o no es? ¿Sí? ¿Y qué será comer su carne? Dice que comer su carne es el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, ¿sí? Entonces comer su carne es seguirlo, es dar la vida, es ir a Él, ¿sí? ¿Realmente estamos dando la vida? ¿Sí? ¿Realmente estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre? O sea, yo sé que de pronto suena así muy loco, pero por eso quería aclararlo un poco, para que lo tuviéramos claro y para que pensáramos un poco en eso, si realmente estamos creyendo en Él y estamos siguiéndolo. Y hay otro pasaje, porfa, leamos Juan 4, del 32 al 36. Del 32 al 34. ¿Alguien que me ayude? Juan 6, del 32 al 30, Juan 4, perdón, del 32 al 36. Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le explicó, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Ustedes dicen, todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense bien en los campos sembrados, la cosecha ya está madura. ¿Hasta el 36? Hasta ahí, dale hasta ahí. Entonces aquí nuevamente Jesús vuelve y dice que que es la verdadera comida, es hacer la voluntad de quien le envió. Él está aquí, los pongo en contexto, él está aquí, viene del episodio de él y la mujer samaritana, ¿sí? Entonces los discípulos se le acercan, porque no había comido nada, a ofrecerle como algo, a preguntarle, y él les responde esto, les dice, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen.
Y ellos se preguntan, ¿no? ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Ya vimos qué es la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Que era que todo aquel que lo vea y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito y ese era el verdadero alimento que dice aquí de Jesús, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuál será nuestro alimento? Ustedes aquí hoy están viniendo a alimentarse seguramente. Ustedes dirán: no, yo voy allá a alimentarme, yo voy allá a alimentar mi espíritu, necesito oír, necesito la palabra, ¿cierto? Nosotros les estamos brindando ese alimento en nuestras fuerzas, ¿no? Nosotros realmente somos vasos de barro, no nos las sabemos todas, pero estamos dando todo para poder ayudarles en esa alimentación, ¿verdad? Pero si ustedes solamente están viniendo aquí a engordarse, ¿sí?, de palabra, si vienen solamente aquí a, no sé, a escuchar y salen de aquí súper extasiados, entonces, ¿qué nota de charla, qué nota de prédica, la de hace 8 días, nací de nuevo, espectacular, no hubieron señales? No, espectacular la palabra, ¿sí? Pero salgo y ¿qué? Y no la pongo por obra, no estoy haciendo nada, no estoy alimentando, ¿sí? Dice, acuérdense de las características del alimento, debe ser algo que mantenga vida a mi espíritu, ¿sí? Mantenga vivo mi espíritu, ¿sí? Ya vamos a ver por qué les digo de ir a hacer la obra, ¿sí? Es muy importante, incluso en la carne y en la sangre lo está, no solamente beber su sangre, no solamente creer en Él y decir: sí, Jesús, eres tan bonito, me perdonaste, me diste vida. No, Él dice: el que beba mi sangre y el que coma mi carne. Y comer la carne es seguirlo, es hacer su voluntad, es hacer lo que Él nos mandó a hacer, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esperen un segundo, que ahora se me perdió. Bueno, entonces, ¿qué nos mandó Jesús? Jesús nos habla en la palabra muchas cosas, ¿sí? Nos manda muchas cosas, pero hay un mandamiento que Él nos dio. Por favor, vamos a 1 de Juan 3:23. 1 de Juan 3:23. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude, porfa? Juan, dale, fuerte. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Listo. Entonces, imagínense, si la verdadera comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Y terminar su obra, nuestro alimento, ¿cuál sería? Yo lo relacioné con esto porque es hacer su voluntad. ¿Cuál? La voluntad de Jesús nos dejó un mandamiento, ¿sí? Y dice claramente cuál es, dice: y su mandamiento es que creamos en su Hijo y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Cómo nos amamos unos a otros como Él nos amó? Abrazándonos, diciéndonos: no, tan lindos, tan bonitos, ¿sí? Realmente esa será la manera en la que Dios nos amó a nosotros. Jesús nos amó a nosotros, ¿cómo? Dándonos la vida, ¿cierto? Lo veíamos hace 8 días. Él murió para que nuestro espíritu fuera vivo, ¿sí? Para que nosotros no nos perdiéramos, obviamente para glorificar al Padre, ¿no? Ese es como el motivo principal, pero durante todo ese camino nosotros, por su misericordia, recibimos esa gracia, como el perdón de pecados, y ahora nos podemos presentar con Él delante del Padre, ¿sí? Esa es verdaderamente la manera como Él nos amó. Pero entonces, ¿cómo amo a los demás? Realmente, ¿cómo amo a los demás? ¿Qué se les ocurre? Muy bien, muy bien. La manera de amar a los demás es darle a conocer ese mensaje, el evangelio, decirles: venga, usted está muerto espiritualmente. Esa es la manera de amarlos a ellos, como Él nos mandó, ¿listo? Para que ellos nazcan de nuevo realmente. Veamos porfa Juan 14:26. Bueno, antes de leerlo, quiero complementar un poco lo que estaba diciendo, y es, seguramente muchos de ustedes dirán: no, sí, pues que predicar, pues, o unos dirán: no, es súper fácil predicar, o otros sabemos que es muy difícil, ¿sí?
Es muy difícil, estar aquí parada es muy difícil, ¿sí? Tengo mucha ansiedad, muchos nervios, y hablarle a una persona que no conoce, y eso que ustedes conocen de Jesús, ¿sí? Imagínense ahora hablarle a una persona que no conoce, es muy difícil, realmente es muy difícil. Empezando, nuestro cuerpo no quiere, ¿sí? Nuestra carne no quiere, ya hemos visto que nuestra carne está en contra del espíritu. Entonces, tengo pereza, no, qué pena, ¿cierto? Qué pena, qué irá de mí, qué va a pensar de mí, qué cristiano fanático, ¿sí? Realmente se nos vienen muchas cosas. Y otra es que realmente nosotros no entendemos que el control no es nuestro, ¿sí? Que nosotros no somos los que hablamos, ¿sí? Que es el Espíritu el que nos guía, es el Espíritu el que nos recuerda su palabra. Leamos por favor Juan 14:26. Samuel. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Gracias. Si ustedes están hoy aquí, es porque quieren aprender, seguramente, es porque quieren recibir alguna palabra o escuchar alguna palabra que los reconforte o porque lo obligaron, ¿no? Pero está hoy aquí y eso es lo importante. Pero si usted solamente, y eso está muy bien, ¿cierto? Que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, aprendiendo, pero si usted solamente viene a saciar, ¿sí? ¿A saciar qué? ¿Qué está saciando? ¿Sí? ¿Viene realmente, usted está saciando su espíritu? ¿Usted realmente viene a saciar su espíritu o viene a que le digan palabras bonitas y eso se va no a su espíritu sino a su alma? Y se siente bien solo un rato y después sale y se le olvida, ¿sí? ¿Usted realmente está llevando esta palabra a otras personas, está predicando? Yo sé que no es fácil, chicos, yo sé que no es fácil. Cuando yo empecé, yo llevo más o menos 7 años, ¿verdad? Conociendo, o bueno, yendo a iglesias cristianas. En la primera iglesia en la que estuve, me hicieron un discipulado, yo iba, entonces me hablaban de David, entonces no, sé como David, sé como Esther, sé como Ruth, y yo salía corriendo, o sea, era impresionante, yo salía corriendo porque yo soy la única, bueno, en ese momento era la única cristiana en mi casa, y era como si tuviera una grabadora, todo se me quedaba. Y llegaba a mi casa y se lo repetía a mi mamá, ahí ayudándole, y yo, no, mami, me dijeron que hoy que teníamos que ser como Ruth y que no sé qué, porque ella era así, porque... Y se lo repetía de una manera impresionante, pero cuando conocí la verdad, ¿sí? Porque estaba ciega, en ese momento no había conocido la verdad, no había conocido a Jesús, pero cuando lo conocí, me costaba un montón. Y yo decía, no, ¿cómo le hago? Me rechazaba, me decía, ay, no me hable de eso. Y es tenaz porque antes le hablaba de lo que me decían en la iglesia y ella me escuchaba, pero cuando iba y le hablaba y le decía más que Jesús es la vida, es que usted está muerto espiritualmente, es que mire, crea, no quería, es muy difícil, ¿sí? Y no quería porque yo quería también hacerlo en mis fuerzas y en mis fuerzas no se puede. Me pasaron muchas cosas y bueno, alguna vez tuve la oportunidad de hablarle a una compañera de trabajo y ni siquiera tuve la oportunidad, o sea, realmente en ese momento y en otras situaciones me di cuenta que es el Espíritu el que toma el control. Tú solo debes estar dispuesto a hacer la obra, seguirlo, ¿sí? Porque en ese momento empecé a hablar y entonces no, llegamos al tema de la iglesia, empecé a hablar y ya fue una cosa impresionante. Y yo sé que aquí seguramente a más de uno le ha pasado, en que no tiene pensado hablarle a una persona, pero sin querer termina hablándole y sin querer uno no estudia un tema de una manera y uno le termina hablando un montón de cosas que es impresionante, porque esta palabra se cumple, lo que acabamos de leer, porque su espíritu nos va a recordar todas las cosas, pero nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo, chicos. No es fácil, pero sí es fácil disponernos, ¿sí? Realmente, querer su cuerpo, querer seguirlo, ¿sí? Entonces, si usted está aquí y solamente se está saciando para salir, yo le invito nuevamente a que reflexione. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Porque su espíritu también necesita alimentarse, o sea, nosotros tenemos el espíritu vivo, lo leímos hace un rato, pero de nosotros depende que se mantenga vivo, ¿sí? Él no va a estar ahí, listo, ya recibí el espíritu, me voy a mi casa, entonces no oro, no leo, no predico y mi espíritu va a estar vivo, o voy a la iglesia todos los sábados, todos los domingos y me llena y mi espíritu va a estar vivo, no. Créanme que no, iba a haber ese hueco y ustedes van a sentirse mal. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes sientan la plenitud de la existencia y eso solamente les garantizo que se siente cuando tú le predicas a otra persona. Cuando uno le predica a una persona y uno ve que esa persona empezando la escucha, uno dice, Señor, gracias porque no soy yo, eres tú obrando, ¿sí? Y cuando esa persona cree, es maravilloso, o sea, yo sé, y si no han tenido la oportunidad de hacerlo, háganlo.
porque eso realmente alimenta su espíritu. Lo que pasó hace un rato, las señales, sí, eso es importante, ¿sí? Y la palabra lo dice, eso seguirán a los que creen, pero eso es para fortalecer nuestra fe, ¿sí? Pues nuestro espíritu es solamente alimentado por medio de la predicación del Evangelio. No nos podemos quedar haciendo señales y señales y viendo milagros y milagros. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo, en el Nuevo, anteriormente con Jesús, ¿sí? Muchos no creyeron. ¿Por qué? Porque no llevaban la palabra, porque realmente no comieron su carne como tenían que hacerlo. No podemos, bueno, les tengo un ejemplo, tenía otro ejemplo, es como, hagan de cuenta que tienen mucha hambre, seguro ahorita muchos tienen mucha hambre. Hagan de cuenta que aquí hay un pan delicioso recién salido no sé, de la panadería. El olor a pan es delicioso, ¿no? A mí me gusta mucho el olor a pan. Hagan de cuenta que está aquí enfrente de cada uno y es para ustedes, y está ahí, y ustedes tienen mucha hambre. ¿Cómo hago para saciarme, para alimentarme? ¿Será que si solo lo veo y me quedo aquí sentada y yo, ay Dios mío, ese pan tan lindo, tan delicioso, se ve tan bonito, no, es que está perfecto? ¿Será que me alimento? O si digo, ay no, huele delicioso, en serio, es el mejor pan. ¿Será que esa es la manera de alimentarme? Tengo que comerlo, ¿sí? Nosotros tenemos que comer su carne, tenemos que seguirlo, ¿listo? Y no podemos conformarnos, chicos. Hoy esta palabra es corta, realmente no es tan larga, pero es invitándolos a eso, a que realmente ustedes quieran alimentar su espíritu, busquen alimentarlo porque es muy importante, es lo que lo va a mantener vivo, ¿sí? Si ustedes no lo hacen, su espíritu va a morir, ¿sí? O están perdiéndose de la plenitud más espectacular que hay, y es predicar, ¿sí? Veamos por favor Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. ¿Alguien detrás me quiere ayudar? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Seguramente esta porción ya muchos de ustedes la han escuchado. Y vayan y hagan discípulos, y vayan y hagan discípulos. Yo también. Pero la leí detenidamente y me pareció muy lindo lo que dice. Porque dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién no quiere estar con Él todos los días hasta el fin del mundo? Y ahí nos está diciendo cómo, nos está diciendo qué tenemos que hacer. Vayan y hagan discípulos, vayan, esa es la manera en la que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién no quiere estar con Él? Si usted realmente no ha tenido ese encuentro personal con Dios, yo le invito a que lo haga. Ríndase, como lo decíamos en el tiempo de oración de la alabanza, rinda su vida, hágalo, ¿sí? No va a haber otra experiencia más maravillosa. En serio, yo lo invito. Y enséñele a otros, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso aquí nos está llamando, predicar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Realmente lo repito porque a mí me impactó un montón. Yo había leído mucho esta porción, pero tal vez sin entendimiento, ¿sí? No había entendido que Él va a estar con nosotros y que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la primera parte de ver cómo alimento mi espíritu es entender que nosotros tenemos un cuerpo nuevo, ¿sí? Que nos fue dado vivo, pero que de nosotros depende cómo alimentarlo, ¿sí? La segunda parte es entender cómo lo alimentamos. Ya vimos que es comiendo su carne y bebiendo su sangre, que eso significa que creer en Él como Hijo de Dios y Salvador de nuestro pecado mortal y seguirlo, ¿sí? Pero ahora la tercera parte es, ¿usted está alimentándose? ¿Sí? Esto va más a reflexión, ¿usted realmente se está alimentando? Nosotros alimentamos nuestro cuerpo y nuestra alma a diario, ¿o no? Todos comemos, ¿cierto? Todos los días, desayunamos, almorzamos y comemos. Y nos preocupamos. Y hoy en día hay una moda especial y es que nos queremos ver lindos, ¿no? Entonces hay una moda fit, entonces es
empezando comemos bien, ¿no? Por ejemplo, con mi esposo ya pensamos, será la edad que ya pensamos en, no comamos tanta grasa, no le echemos tanta sal, sin azúcar, ¿sí? Nos preocupamos porque nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo esté bien alimentado. Y yo creo que todos comen, aquí también. ¿Qué pasa con su alma? Seguramente muchos tienen relaciones, esposos, novias, y si no tienen, esa no es la única manera de alimentar nuestra alma. Tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos, amigos. En ese momento de comunión estamos alimentando nuestra alma. Pero entonces, ¿nos estamos preocupando tanto también por nuestro espíritu? ¿O solamente nos estamos preocupando por venir aquí el sábado y el domingo y llenarnos, o ir a un grupo de estudio y decir, sí, ya es suficiente, ya me alimenté? Esa es la manera de alimentarse. Usted se está alimentando, usted está haciendo por obra, usted está poniendo por obra esa palabra que ha aprendido en la iglesia, en el grupo y en los grupos de estudio en su casa. Leamos por favor Mateo 6:11. Y otra persona que me ayude con Mateo 4:4. Mateo 6:11 y Mateo 4:4. Mateo. ¿Alguien la tiene? ¿Cuál tienes? No, pero es primero 6:11. Pero tenla ahí, dale. Allá, Camila. Listo, muy bien. Esa es una parte del Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Y qué dice? Dice, el pan nuestro de cada día nos lo doy. ¿Está hablando del pan nuestro? ¿De todos? ¿Sí? Cuando dice nuestro, ¿es de todos? ¿Solo nosotros? Cuando dice nuestro, esa es la oración perfecta que Jesús enseñó a los discípulos, ¿no? Pero cuando dice nuestro, ya no estamos solo nosotros. Acuérdense que volvimos a nacer, ¿sí? Acuérdense que ahora nosotros tenemos un nuevo cuerpo espiritual. Entonces, ¿será que está hablando solamente del pan? Señor, dame hoy el pan de cada día, mi comida, mi alimento, necesito comer, necesito que haya comida en mi mesa, ¿será que solamente se está refiriendo a ese alimento? Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Acabamos de ver quién es el pan de vida. Chicos, no podemos olvidar que nosotros ya no solamente estamos en este cuerpo físico, no es lo único que debemos alimentar también nuestro espíritu, ¿sí? Así que cuando decimos Padre Nuestro, estamos hablando nuestro cuerpo, nuestra alma, pero también nuestro espíritu. O sea, Jesús, estamos diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿sí? Y leamos Mateo 4:4, por favor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Con esto, lo que acabo de decir no significa que Dios no quiera darnos alimento, ¿cierto? Anteriormente Jesús alimentó al pueblo con maná, ¿sí? Eso está en Éxodo 16. Los alimentó para saciar su carne, ¿sí? Pero ellos, ¿qué? Murieron, ¿sí? Ellos murieron y Jesús les dio alimento. Jesús también obviamente nos va a dar, Dios también nos va a dar alimento. Pero ese no es el verdadero alimento que nosotros debemos pedir. Por favor, vamos a Juan 6, 47 al 49. Juan 6, 47 al 49. Sí, del 47 al 49. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. ¿Sí? Hasta el 49, ¿sí? Sí, listo. Entonces, dice que Él es el pan de vida, ¿cierto? Dios en algún momento Dios sacia al día a día nuestra carne y nuestra alma. Realmente es demasiado misericordioso. Hoy estamos aquí vivos, ¿sí? Estamos sanos. Dios es bueno, ¿cierto? Pero así como le dio alimento al pueblo, ellos ¿qué pasó con eso? Yo puedo alimentar mi alma y mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, perdón. Pero ¿eso va a ser eterno? Nada de eso va a ser eterno. Lo único eterno va a ser alimentar mi espíritu, comiéndolo a Él como pan, ¿sí?
Sí es bonito saciar nuestro cuerpo, cuidarnos, cuidémonos. No les estoy diciendo no se cuiden. Lo leímos en Tesalonicenses arriba. Él quiere que nuestro ser completo esté perfecto y santo, esperándolo. ¿Qué compone nuestro ser? No solo nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu compone nuestro ser, esas tres cosas. Coman bien, les voy a decir el consejo, lo que nos dicen las mamás, coman bien, aliméntense bien, es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo también, es su templo. Cuiden su alma, chicos, sanen todas esas heridas que tienen en el alma. Si tienen amor para dar, no lo repriman, alimenten su alma, ¿sí? No se dejen engañar del diablo, porque en serio eso es el enemigo que no quiere que ustedes alimenten su cuerpo, alimenten su alma y mucho menos quiere que alimenten su espíritu. Pero alimentar su espíritu no es solo venir y recibir y ya. Tiene que haber una obra, ¿sí? No es fácil, yo lo sé, pero inténtenlo, ¿sí? Los llamamos a eso, a que lo intenten, a que realmente vivan esta nueva identidad. Esa debe ser acuérdense, ¿se acuerdan lo que es la identidad? Es una serie de características que nos diferencia de un conjunto de personas. ¿A usted realmente lo están diferenciando en su trabajo, en su casa? ¿En su casa saben que usted es cristiano? ¿En su universidad saben que usted es cristiano? ¿Sí? ¿Sus amigos saben que usted es cristiano o le da pena? ¿Sí? No, qué pena, es que no, me sacan del grupo. ¿Sí? No, me hacen a un lado, qué pena, no les dé pena. Dios, la palabra dice que Él no va a dejar que nosotros quedemos avergonzados, su palabra lo dice. ¿Sí? Entonces, creamos en Él, creamos en su palabra. Seamos un verdadero cristiano. ¿Ustedes son cristianos de verdad? Yo hoy los llamo a que reflexionen también, como Aleja los llamaba hace 8 días a reflexionar si había nacido de nuevo. Yo los llamo a, ¿usted es un cristiano de verdad? ¿Qué es ser un cristiano de verdad? Es ser un seguidor de Cristo. Mi esposo me contaba una anécdota y era como, bueno, él en algún momento estaba escuchando algo en la radio y entonces estaban hablando de Hitler, ¿sí? Y entonces estaban diciendo como la historia de Hitler y todo lo que había pasado, en fin. Entonces llamaron unos seguidores de Hitler, ¿sí? Y entonces el locutor le hizo una pregunta y ellos quedaron, no tenían ni idea. ¿Realmente eran seguidores? Yo creo que no, ¿cierto? Porque un seguidor conoce su maestro, un seguidor lo conoce todo, ¿sí? ¿Ustedes realmente son seguidores de Cristo? ¿Ustedes realmente son cristianos? Ese es el llamado hoy, a que ustedes realmente anhelen ser un cristiano verdadero. Ustedes deben conocer a Jesús, ¿sí? No solamente, y vivirlo, ¿sí? O sea, ustedes tienen que experimentarlo, ustedes tienen que predicar el evangelio, ¿sí? Ustedes tienen que hablar, ustedes tienen que alimentar su espíritu. Esa es la única manera en la que ustedes se sientan vivos y ese espíritu que Él nos dio no muera. Acuérdense, Él nos lo dio, pero de nosotros depende que se mantenga vivo, ¿sí? Porfa, leamos 1 de Pedro 2:2. Y otra persona, Hebreos 5, 12 y 13. Primera de Pedro 2:2 y Hebreos 5, 12 y 13. ¿Quién me ayuda con Primera de Pedro? Allá. Gracias. Anhelemos conocerlo, ¿sí? De eso se trata acá lo que está diciendo, que seamos como niños anhelando la leche espiritual, ¿sí? No adulterada. Anhelemos la verdad, ¿sí? Pero no nos conformemos ahí. Si usted es nuevo o está empezando o siente que se estaba muriendo y quiere volver, sea como niño y anhele esa leche espiritual, ¿sí? Anhélela, en serio, porque es lo que alimenta a un niño, a un bebé recién nacido. Cuando un bebé nace, se le puede dar papilla. Bueno, aquí no todos seguramente tienen hijos, pero la mayoría se ha conocido un bebé o tiene un familiar, un primito, un hermano. Cuando es recién nacido, lo único que necesita es leche para vivir. Es impresionante, lo único que necesita es leche, no necesita nada más. Pero ¿será que ustedes todavía alguno toma leche materna? No, ¿es cierto? Aparte que dicen que es fea, yo no la volví a probar, pero dicen que es muy fea. No, ¿cierto? Porque la leche sirve por un tiempo, eso es lo que está diciendo aquí. Anhelen esa leche como porque la necesitan, si están naciendo de nuevo. Pero no se queden en la leche, no se queden solamente en creer y sí, yo creo en Jesús. La leche es esa, es como el evangelio, es como crean en Jesús.
No se conforme a eso. ¿Qué dice Hebreos 5, 12 y 13? Bueno, Samuel. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. Gracias. Súper claro, esa versión está genial, ¿no? Ustedes todavía quieren venir aquí a seguir tomando la leche, ya son muy viejos, muchos, no todos, ¿sí? Muchos son muy viejos y no les digo no vengan, vengan, por favor. Pero no se conforme solo con recibir, tiene que ir y dar, ¿sí? Tiene que ir a predicar, esa es la única manera en que su alimento, chicos, va a estar vivo. Es la única manera en la que podemos mantener esa identidad nueva que se nos ha dado, ¿sí? No nos conformemos. Y Efesios 4:15, porfa. Sí. Laura. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, súper. Eso es muy chévere, ¿no? Tenemos que crecer, chicos, no nos podemos conformar. Nuestra meta ahorita, cuando nosotros nacemos en nuestra carne, nuestra meta máxima es, nacemos, crecemos, seguramente, no sé, tenemos novio, después tenemos un trabajo, después nos casamos. Si somos afortunados tenemos hijos, bueno, si somos afortunadas nos casamos, ¿no? Si sigue el proceso normal, tenemos hijos, nos hacemos viejitos y morimos. Ese sería como una vida perfecta, ¿no? Que pasen todas esas cosas en nuestra carne, ¿sí? Esa sería como la meta. Pero nosotros ahora ya no vivimos, eso se murió. Ahora nuestra meta es que, lo que decía ahí, ser como Cristo. Nuestra meta ahora es ser sus imitadores en esta vida, ¿sí? Usar esta vida para ser sus imitadores. Lo dice, vamos a leer para terminar, por favor. 1 Corintios 11:1 y Efesios 5:1 y 2. 1 Corintios 11:1. Muy bien, ahí está hablando Pablo, ¿no? Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Efesios 5:1 y 2, ¿qué dice? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Listo. Entonces, pues bueno, ese es el llamado de hoy, chicos, a que si no sabían cómo alimentarse, bueno, ya tengan un poco más claro el concepto, y si lo sabían, examinémonos, ¿realmente nos estamos alimentando? Porque eso de carne y sangre se escucha mucho, todo el tiempo nos lo dicen en la iglesia, pero lo estamos viviendo. Les repito, en su casa saben que son cristianos, en su trabajo, en su universidad, tenemos que ser imitadores de Cristo, tenemos que darlo a conocer. Ese es el mandamiento que Él nos ha dado. Entonces, hoy ese es el mensaje. Pues nada, quería dejarles esa enseñanza el día de hoy y pues oremos para pues que sea Dios obrando.